Buenas noches, licenciada María Osorio. Mi nombre es Ciro Sosa. Soy estudiante del tercer semestre en la modalidad de licenciatura en inglés. Y hoy vamos a realizar el vídeo acerca de las técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral son todas aquellas estrategias que nosotros utilizamos para hablar en público. Es como al punto que vamos, es como entre la idea principal y las ideas generales. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra exposición. Aquí he realizado mi guión, entonces lo voy a leer. Las estrategias que acuerdan las normas generales son estrategias que acuerdan normas generales y de protocolo a seguir para obtener buena comunicación oral. Es la forma de expresar lo que pensamos. Se debe tener presente que la expresión oral en diferentes circunstancias es más extensa que la hablada, pues necesita más elementos paralingüísticos para terminar su significado final. Listo. Además de esto, quiero decir que hay bastantes técnicas de comunicación. Son varias técnicas que son muy importantes, pero pues yo destaco algunas. ¿Para qué nos sirven las técnicas? Las técnicas, como lo venía diciendo, nos sirven para ayudar a perder el miedo o lo que algunas personas llaman el pánico escénico. Em, es muy importante porque si uno quiere llegar a ser grande, una persona de bien, con un buen cargo, debe superar eso. Porque todos los buenos cargos eh, hacen que uno tenga que hablar en público y tenga que opinar mucho. De esta forma vamos a controlar los nervios, a manejar nuestros sentidos y todo. En mi opinión, las exposiciones, las entrevistas y los debates son las mejores estrategias o técnicas de comunicación oral que podemos utilizar para superar dicha falencia. Las exposiciones son muy importantes. Este es como un proceso que llevamos desde la escuela y desde el colegio. Por eso, por esta razón, son muy importantes las exposiciones en el colegio. Recuerdo que yo cuando estaba en el colegio me daba mucho miedo exponer, pero gracias al English and French Institute, que fue donde estudié mi técnica de idiomas, allí nos ponían a exponer, no, debíamos exponer por semana dos, tres veces y allí aprendí a manejar los nervios. Las entrevistas también son muy importantes porque uno no está preparado para ellas, hay que improvisar. Y el debate es, en el instituto también hacemos debates. El profesor llegaba y nos daba un tema referente que no sabíamos nada y luego teníamos que debatir. Em, por último, es muy importante aclarar que para hablar en público debemos tener unas pautas o tips en cuenta como estar seguros de sí mismo. Es decir, lo más importante para superar el pánico escénico es, o sea, es como la información y el vocabulario que uno tiene. Si uno está seguro de las cosas, usted no necesita estudiar mucho, no necesita manejar los nervios porque usted se apropia del tema y va a tener mucho vocabulario y va a poder hablar el tiempo que quiera. Antes de la exposición es aconsejable no cruzar los brazos ni estar muy quieto, beber agua, estar en movimiento, relajar el cuerpo, etcétera. Cualidades de la expresión oral. En la expresión oral o en la comunicación verbal son 9 cualidades, las cuales son muy importantes. La primera de ellas es la dicción. Se refiere a construir con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se quiera transmitir. Es decir, hay dos tipos de personas, unas que son muy concretas y las otras que le dan rodeo, le dan vuelta a la cosa. Considero que yo soy de la segunda etapa. Eh, en ocasiones soy muy concreto, pero mi personalidad pues tiendo a explicar muy bien las cosas y hablar y extenderme del tema y hablar muchas cosas. La fluidez es utilizar palabras de manera espontánea, natural y continua como fluye el agua. La fluidez no se trata de usted hablar muy rápido, sino la fluidez se trata de usted tener un conocimiento neto del tema. Si usted tiene un conocimiento
Por ejemplo, en mi opinión, yo considero que pude dar una entrevista acerca de la importancia de los idiomas o del inglés en, en un público. No hay problema porque debido a mi experiencia yo puedo hablar eh, mucho tiempo. Puedo dar tips, hablar acerca de los idiomas, lo que cambian las palabras, todo, muchas cosas. Siguiente, el volumen. Mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. Así como lo dice la imagen, si gritas no te escucho. Es decir, si hablamos muy, si el volumen no es muy fuerte, vamos a tender a aburrirnos y, eh, como dice la gente, nos vamos a dormir, nos vamos a aburrir. Y si hablamos muy fuerte, va a fastidiar a la gente. Siguiendo ese ritmo, el ritmo es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y, y cláusulas que seleccionamos y que expresan respetando los signos de puntuación. Es decir, el ritmo es llevar una lectura acorde con lo que decimos. El ritmo también eh, va ligado con la coordinación, es decir, si estamos hablando, movemos los brazos de tal manera, de acuerdo a lo que vamos diciendo. La claridad. Es muy importante expresarnos precisa y objetivamente nuestros conceptos, ideas y pensamientos. Es como va ligado la anterior técnica de decir las cosas concretamente y no dar mucho ruido a las cosas. El siguiente es la coherencia. La coherencia se refiere a expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. Es muy importante la coherencia con lo que decimos. Es decir, si vamos a explicar un tema, o en el caso de la enseñanza, ya sabemos que todo lleva una cadencia, una coherencia de temas. Digamos en el inglés, pues lo correcto sería, en el idioma inglés, considero que en Colombia o en la mayor parte del mundo lo enseñan mal porque tienden a enseñar primero la gramática, todo lo que es palabras, temas, conjugaciones y luego eh, reforzamos o comenzamos a practicar el preconversatorio y todo lo demás. Entonces mi pregunta es, ¿uno primero aprende a hablar o escribir? Entonces, ahí no hay coherencia. Si uno aprende la lengua materna escuchando y hablando, así deberíamos aprender las demás. Siguiente, emotividad. Consiste en proyectar por medio de nuestras palabras la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar y persuadir a un auditorio. Eh, de emotividad podemos decir de manejo de público a este señor Martin Luther King, el cual hizo grandes aportes para la raza de color, los afroamericanos en los Estados Unidos de América. Eh, la emotividad es el amor que ponemos al dar una charla o hablar en público. Los movimientos corporales y gesticulación. Son muy importantes estar acorde con los movimientos corporales y la gesticulación. No podemos decir sí o no, ¿cierto? Entonces es como ir acorde nomás con lo que decimos, tratar de ir a explicarlo, vamos. Y por último tenemos el vocabulario. El vocabulario es toda la lista de palabras o es en otras palabras, es el cúmulo de información. Si no tenemos vocabulario, va a ser muy difícil hablar en público. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, tienes una conferencia, debes hablar en público acerca de la psicología. Y yo, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, obviamente, si tengo un día me va a ir pésimo porque no sé nada de psicología, no sé cuáles son las ramas, a qué se refiere, bueno, muchas cosas. Entonces, no tengo dominio del tema, no tengo el vocabulario adecuado para hablar de la psicología, los términos que se usan y me va a ir mal. Pero si me dicen de una charla acerca del inglés o de los idiomas, seguramente me va a ir bien porque es lo que manejo y es mi, mi ambiente. Listo. Ok, es todo por hoy. Muchas gracias, licenciada María Osorio.
Nos vemos pronto.